Es un libro bonito para el día a día, decir, venga, lo abro, me leo 2, 3 palabras y ya puedo reflexionar sobre eso durante el día. Que acercándote a una cultura que es diferente, lo que te hacen es que te enseñan cosas sobre ti mismo. Mako Koro. Y Mako Koro significa completamente corazón. Bueno, este libro realmente es para todos, te guste Japón o no. Lo cual creo que son libros que te conectan mucho contigo mismo. Me impactó porque me conectó mucho con la persona, la buena imagen que tenemos los españoles en No Japón. me digas. Y no sé si es algo que tú hiciste de una manera intencionada, si es algo que tú buscaste, pero lo que sí es que te salió así. Leer es vida. Un podcast de Plataforma Editorial. Hola a todos y a todas y bienvenidos a una nueva entrega de la segunda temporada del podcast de Plataforma Editorial. Yo soy Mercedes Castro, soy editora y estoy con Marcos Cartagena, que es un autor maravillosísimo al que queremos un montón y al que yo en especial quiero un montón porque eres uno de estos autores que nos hacen las cosas fáciles. No sabes lo maravilloso que es eso, Marcos. Que ha escrito y ha publicado con nosotros 2 libros. Uno es El sistema Hanasaki, que está al puntito ya de llegar a la 20ª edición. Ahí lo estás enseñando en 21 ya. 21 lleva, sí. Yo estoy Un montón. desactualizada. Yo digo 20 porque las voy calculando a ojo y ya va por la 21. Ya va Que por es la un libro 20. que no puede tener tiene la cubierta, para mí es una de las cubiertas más bonitas de la historia de Plataforma, con la rama del almendro en flor. Y también ha publicado el año pasado, sí, súper bonita, y también ha publicado el año pasado, 2025, las 87 palabras más bellas y sabias de Japón, que este va por la 4ª edición ya, que Hola. también es súper bonito. Y yo siempre me confundo y en vez de decir las palabras más bellas y sabias, no me preguntes por qué, digo las palabras más sabias y bellas de Japón, lo digo al revés. Porque Bueno, al te acuerdas, final es lo mismo. estuvimos dándole vueltas a cuál era el orden y yo siempre lo pienso de la manera equivocada. Si te parece, Marcos, voy a introducirte muy brevemente y luego Claro, empezamos a hablar de los libros y de tu trayectoria, ¿vale? vale, perfecto. Marcos Cartagena nació en Alicante, es diplomado en Ciencias Empresariales, técnico superior en Administración y Finanzas, y aquí viene lo que me voló la cabeza a mí. En 2010 cogiste y dijiste, me voy a Japón. Te mudaste allí, te matriculaste en la prestigiosa Universidad Doshisha. ¿Cómo se dice esto? Doshisha University. Doshisha, en Ujú. Kioto, y cursaste ahí el Beca Program, enfocado en el aprendizaje intensivo del japonés, combinado con asignaturas económicas de Asia Oriental. De verdad, te admiro profundísimamente. Fuiste uno de los impulsores del proyecto Spain Paddle Project, a través del cual se introdujo por primera vez el pádel en Japón, y Ujú. eres CEO, cofundador de la innovadora agencia de viajes Descubriendo Japón, encargada de mostrar este país de una forma diferente y auténtica. Y claro, todo esto te ha hecho profundísimo conocedor de la cultura japonesa. Ujú. Es que, o sea, ya no es una de las preguntas que yo tengo aquí pensadas para plantearte, pero te lo digo de verdad, ¿de dónde te viene tu interés por Japón? ¿Y qué locura te dio para decir en 2010, cojo, hago las maletas y me voy a Japón? Mm. Pues esto fue algo que no fue una decisión así repentina porque ya llevaba mucho tiempo labrándolo. Digamos que fueron como varios puntos que se fueron conectando, como ese discurso que decía Steve Jobs, de los puntos que se conectan mirando hacia atrás. Sí, Y bueno, el caso es que yo siempre he sentido como cierta atracción por Japón. Me parece sí. un país pues culturalmente atractivo, misterioso. Luego también tuve un flechazo con el idioma. La primera vez que lo escuché en serio, que me puse una serie japonesa y lo escuché con los cascos, Sí. dije, wow, este idioma es bonito. O sea, es bonito como para aprenderlo. Me parecía un idioma muy también atractivo. Y además yo estudiaba economía, bueno, el tema de empresariales, y Japón es un país económicamente fuerte. Yo siempre había querido hacer un año en el extranjero
Era como una ilusión que tenía en mi vida. Y además empecé a practicar artes marciales y después de pasar por varias, como el kickboxing, el boxeo, el taekwondo, acabé haciendo karate Kyokushinkai, que es una disciplina marcial japonesa. Y el karate me impactó profundamente por su filosofía, porque no es un deporte solo, también es una manera de vivir, una manera de realizarte como persona a través del arte marcial, y esa filosofía que envuelve al karate, de alguna forma es un poco la filosofía que luego encuentras impregnando la sociedad japonesa en su conjunto. Entonces, todos esos puntos se unieron en esa idea que tuve a los 18 años, que fue, me voy a ir un año a vivir a Japón y a estudiar y aprender japonés, como experiencia de vida. Y ya ahí, pues lo fui orientando todo hacia, hacia irme ese año a Japón. Entonces empecé a estudiar japonés, empecé a hacer amigos japoneses aquí en Alicante. O sea, lo fui planificando para que finalmente a los 27 hice las maletas y me fui un año que literalmente me cambió la vida porque me impactó profundamente y desde ese momento ahora estoy conectado a la cultura japonesa. Después de todo esto que me has contado, Mm. mi pregunta es, ¿cómo fue la experiencia de llegar a Japón y de conocer la cultura japonesa? ¿Fue lo que tú esperabas? Porque tú no te fuiste sin más, tú hiciste un trabajo de conocimiento previo de la cultura. Tú partías con una base, estuviste estudiando Japón desde España y luego llegaste allí. Entonces, ¿se cumplieron tus expectativas, por decirlo de alguna manera? Y luego tengo una segunda pregunta que es un cotilleo totalmente personal, porque yo te conozco, pero yo no sabía lo de las artes marciales. Yeah. Dime, por favor, si es cinturón negro o algo así maravilloso de karate. Pues mira, voy por partes Venga, respondiéndote. Fíjate que yo soy fiel defensor de no hacer muchas expectativas en algo porque las expectativas al final crean una imagen de lo que esperas encontrar y es muy difícil que luego la imagen se corresponda tal cual tus expectativas. Y por ese motivo yo aconsejo pues ir con la mente en blanco para disfrutar de algo tal cual sea, ¿no? No esperando va a ser así. Y así no de esa manera no te decepcionas. Pero sin embargo, imagínate durante 10 años pensando en el claro, viaje, pues yo hice muchas claro, es que expectativas es en una ese. expectativa súper alta. Claro. Y lo impactante de todo esto es que la expectativa no solo se cumplió, sino que se superó. O sea, yo, con todas las partes negativas que tiene Japón, que también las tiene y que yo allí descubrí, porque Japón es un país que desde fuera luce mucho, luego cuando entras dentro ves también que todo Claro. tiene su oscuridad, su lado oscuro, pero aún así su luz a mí me deslumbró mucho y me impactó tanto como pues para seguir conectado, montar una empresa de viajes a Japón, escribir libros relacionados con Japón y luego ir allí muy frecuentemente, porque por lo menos voy dos, 3 veces al año. Entonces, Dos, como, tres veces todos los años, dos, tres veces cada año. sí, sí, más o menos. De hecho, ahora en 9 días Sí. aproximadamente me voy a Japón y estaré ahí un mes y pico. Estaré ahí en Kioto, tengo un viaje porque también sigo haciendo de guía. Yo empecé siendo el guía de los viajes a Japón que organizamos y ahora pues tenemos un equipo, una empresa ya más grande con gente que Mm. también hace viajes y que guía a los grupos, pero bueno, yo sigo haciendo también de guía. Y con respecto a la pregunta de las artes marciales, sí, soy cinturón negro de karate y ¡Ah! además lo chulo es que yo me fui a Japón siendo cinturón marrón primer kyu, que es el cinturón justo que va antes de negro, ¿vale? Es como el siguiente examen que me correspondía ya era para sacarme el cinturón negro. Y empecé a entrenar en un club en Japón, que era una gran ilusión mía, entrenar en un club de karate japonés. Y el Club Lamar lo encontré a los 10 días de estar allá en Japón, o sea, muy, muy pronto, con una anécdota que de verdad da para un podcast de cómo encontré el club. Pero bueno, ahí no nos vamos a meter porque si no se Venga, nos para la alarga tercera mucho. temporada hacemos el podcast de cómo encontraste un club. De mis historias curiosas en Japón, que hay muchas. Pero bueno, el caso es que encontré un club, empecé a entrenar y tuve la oportunidad de seguir prosperando en el club hasta que me examinaron de cinturón negro en Japón. O sea, que hice el examen de cinturón negro en Japón, aunque cuando llegué al club lo primero que me dijeron es, toma, un cinturón blanco para que te Vuelves lo a pongas, empezar. por respeto. Es como, no llegues aquí
el último, el primer extranjero y único en la historia del club en entrenar allí, y encima llegas de cinturón marrón poniéndote por encima de todos los otros compañeros que están aquí entrenando en el club. Pues me dijeron que me pusiera el blanco, pero claro, yo no tenía ningún problema porque lo que quería era la experiencia de entrenar allí en Japón. Y después me reconocieron mi cinturón al cabo de los 6 meses y después, a los siguientes 6 meses, me examinaron de cinturón negro, con lo cual sí, soy cinturón negro de karate. Pero por favor, Marcos Cartagena, ¿me puedes decir a mí por qué no estamos metiendo esto en las bios de las solapas de tus libros? Pues la verdad es Es que que habría que esto es un meterlo, ¿eh? argumento de venta. Yo te tengo a ti ahora mismo en mente como Bruce Lee en la película, Bueno, y es que coreado. además soy amante de las artes marciales y no solo entrenaba karate, también entrenaba otras artes marciales de las que estuve practicando mucho tiempo. Hubo una época que entrenaba todos los días, más de 2 horas, y soy cinturón negro en 3 disciplinas diferentes. Karate es una de ellas, pero también en otra que se llama Kajukenbo Close Combat, que es de defensa personal, y en Kali Filipino, que es de manejo de armas, tipo cuchillos, palos, dagas, etcétera. Pero por favor, o sea, en las próximas bio que pongamos en el próximo libro, pondremos Marcos Cartagena, todo lo que está puesto ya y además, coma, es una máquina de matar, por ejemplo. Puede partir Bueno, ladrillos con sus manos. soy una máquina de defenderme y de defender a la gente que quiero, eso sí. No, pero lo de que eres cinturón negro, Mercedes Castro lo va a poner en la próxima Eso, bio la que verdad hagamos. que va a cuento, ¿no? Ser cinturón negro Claro, de por karate y favor. escribir libros sobre Japón A tiene lo su cosa. mejor para alguien que tenga una mente muy filosófica y tal, no, pero para mí, que yo soy de naturaleza muy peliculera, sin lugar a dudas. Mm. Bueno, ya me dejo de bromas, voy con la siguiente pregunta. ¿En qué momento y por qué todo lo que tú ya conocías de Japón dijiste, tengo que escribir un libro? ¿Y por qué ese libro fue el sistema Hanasaki? O sea, quiero decir, ¿notabas que Vale. había algo que no se estaba contando? Que tú decías, hay algo que no es lo que yo estoy viendo y que se está transmitiendo de la cultura japonesa. ¿Viste que había ahí? O sea, ¿qué fue lo que te impulsó a escribir ese libro? Mm. Pues mira, Mercedes, realmente la idea del libro Hmm, vino a raíz de la idea de un viaje especial que hmm, yo pensé en hacer. O sea, yo cuando fundé junto con mi hermano Antonio, que somos cofundadores hmm, y socios en la empresa sí, Descubriendo Japón, lo fundamos juntos, yo tenía la inquietud, porque a mí siempre me ha gustado mucho todo lo relacionado con el crecimiento personal, con trabajarte a ti mismo para, digamos, mejorar y así mejorar la calidad de tu vida. Y Japón me había enseñado mucho. Yo desde que empecé a entrar en contacto con la cultura japonesa aprendí muchas cosas que me sirvieron a hmm, convertirme en, creo que, mejor persona que antes. Y yo en mis viajes, de alguna manera, intentaba transmitir eso, porque para mí viajar también, aparte de pues, hacer turismo y conocer diferentes lugares, también es una manera de crecer a nivel personal conociendo diferentes culturas y aprendiendo lo mejor que cada una de hmm, ellas tiene para ofrecer, ¿no? También aprendiendo de sus lados oscuros para no repetirlos, ¿sabes? Que al final puedes sacar de cualquier sitio. Y yo en los viajes como guía, que acompañaba a grupos, intentaba de alguna forma transmitir eso. Entonces se me ocurrió la idea de, ¿y si montara un viaje un poquito más espiritual o filosófico, en el que, además de conocer Japón, también intentara transmitir de una manera más directa todo lo que Japón me había enseñado a mí? Entonces pensé en hacer un viaje que titulé Creciendo con Japón, que es un viaje que sigo haciendo. De hecho, cuando yo voy a Japón, hago ese circuito en el que hablamos sobre Japón, su filosofía, su historia y sobre todo cómo aplicar su pensamiento y sus aprendizajes en nuestra vida diaria. Ese es un poco el viaje. Claro, para diseñar ese circuito tenía que ver qué iba a contarles, tenía que recopilar todo lo que yo consideraba valioso de la cultura japonesa. Entonces empecé a escribir, a recopilarlo, a hacerme mi propio material en el cual me basaría. Y mientras escribía, que además a mí siempre me gustó escribir, porque ya de hecho cuando me fui mi primer año a Japón, ese primer año que me fui hmm. como estudiante a la Universidad de Doshisha, yo escribí un blog que tenía más de 120 entradas, un montón de texto escrito, en el que iba relatando mis aventuras, mis vivencias, mis impresiones de una manera personal, pues para mi familia, para mis amigos que de alguna forma querían saber de mí y al final, pues oye, bastante gente que fue siguiéndome y leyendo el blog. Entonces, como me gustaba escribir, empecé a escribir y
dije, oye, ¿y si escribiera esto en formato libro directamente? O sea, no en formato apunte, sino en formato libro. Ya que escribo, ya que me estoy aquí Mm, poniendo a desarrollar, pues lo desarrollo como si fuera un libro, porque de aquí hay mucha materia. O sea, cuando hice la recopilación de las cosas sobre las que quería hablar, dije, oye, un montón de cosas y podría escribir un libro. Entonces, con esa idea del libro, de qué iba a transmitir en el viaje, empezó a surgir la idea de los pilares de Japón para una vida mejor. Luego Japón, pues también en esa investigación que también fui haciendo para extraer más, fui viendo pues, que Japón era uno de los países más longevos de la Tierra, que además en Japón se ubicaba una de lo que llaman The Five Blue Zones, de las 5 zonas azules, que National Geographic junto con Doug Birner identificó eh, donde la gente vive más allá que la media más alta, ¿no? Y bueno, según creen, hay una serie de factores que les influye a vivir más. Entonces fui investigando también mm. sobre eso, me fui a Okinawa a conocerlo en primera persona, porque la zona azul está en Okinawa, en un poblado que se llama Ogimi, que es, según dicen, el poblado con mayor concentración de centenarios por metro cuadrado del mundo. Y entonces fui allí, estuve entrevistando a centenarios y recopilé todo y de ese trabajo y de esa idea de viaje nació el sistema Hanasaki, donde reuní lo que para mí son esos 9 pilares que te pueden ayudar a vivir una vida más larga y plena según la filosofía japonesa. Claro, es que, bueno, de lo que tú estás comentando me surgen dos temas. Uno es que es verdad que hay muchos libros que tienen que ver y que hablan de la cultura japonesa y que nos transmiten sus saberes ancestrales, su modo de vida, etcétera, pero yo no estoy segura de hasta qué punto muchos de esos autores son tan profundos conocedores in situ de la cultura japonesa como tú. Quiero Hmm. decir que puede ser que haya muchísimos teóricos que hayan leído un montón de libros sobre la cultura japonesa, pero no sé hasta qué punto es gente como tú, que viajas 3 veces al año a Japón y puede ser que ahí haya una cierta diferencia entre lo que se lee y lo que se vive. Y eso Sí, dice muchísimo de ti. Eso por un lado. sí, yo creo que es importante para poder escribir sobre Japón es haberlo conocido en profundidad, haber vivido allí. Yo he vivido en Japón alrededor, sumando todas mis estancias, como algo más de 4 años, ¿no? Entonces, en ese tiempo he tenido suficiente para poder conocer muy bien cómo es Japón. He vivido con una familia de japoneses haciendo un homestay, que ahora son los que yo considero mis padres de Japón, porque siempre voy a Japón, voy a verles. He mantenido relación con la que fue mi profesora en la universidad, que también era japonesa, y siempre voy a verla cuando voy a Japón. La que fue mi profesora de caligrafía, estuve aprendiendo caligrafía japonesa allí con una profesora de clases particulares, iba a su casa y ella me contaba un montón de cosas de la cultura, de cómo interpretaban los haikus. O sea, he tenido la oportunidad de adentrarme de lleno y el hecho de poder hablar japonés, que es uno, yo creo que los grandes logros que he hecho en mi vida, poder hablar japonés de forma fluida, porque es, lo vi en una encuesta que hablaban sobre las lenguas más difíciles del mundo, pues la número 3 es el japonés, ¿no? Y decía, "Joder, he aprendido la tercera lengua más difícil del mundo". Y poder hablar en japonés te permite conectar con ellos de una manera directa, porque puedes hablar, puedes escuchar su pensamiento, puedes entender sus matices. Y yo creo que también hay muchos escritores pues, que saben mucho sobre Japón, pero desde fuera, ¿no? O sea, Claro, que no lo han de lo vivido. que han visto, de lo que les han contado, de lo que han hecho en sus viajes. Pero claro, no puedes en un viaje que ves Japón como un escaparate, entender la profundidad que se esconde detrás de una cultura tan diferente, porque es tan diferente, que no hay nada igual en el mundo. O sea, Japón es única totalmente por la manera en la que se ha desarrollado, ¿no? Porque durante por lo menos casi 250 años, desde 1600 a 1850, estuvieron totalmente aislados del mundo, no tuvieron interacción en una época en la que el mundo estaba interaccionando entre sí, con el comercio, con viajes, con gente que iba de un lado para otro, y al final pues vas mamando de aquí y de allá, ¿no? Pero Japón se desarrolló de manera única, para bien y para mal, ¿no? Porque con Claro. sus cosas buenas y cosas malas, pero lo hace que no hay nada parecido en el mundo como Japón y eso es muy difícil de entender en su raíz. Es que me encanta hablar contigo porque mm, tengo pensada una pregunta, pero según desarrollas la pregunta se me ocurren 3 cosas más que preguntarte. Claro, entonces,
yo ya sabía que, bueno, yo te he visto dedicar libros con tus pinceles y con la caligrafía japonesa y entiendo que de todo ese amor viene tu siguiente libro, porque Mm, es el amor por las palabras japonesas, que son palabras que no existen en ningún otro idioma. mm, Pero, o sea, me encantaría que explicaras también el germen de este libro, claro. porque en realidad lo que estás diciendo de que la cultura japonesa es única en el mundo es lo que hace también que su idioma y sus palabras sean únicas en el mundo, pero al mismo tiempo es lo que hace que para nosotros sea tan fascinante y que nos pueda también servir de utilidad, por decirlo de alguna manera, porque lo que estabas hablando de Japón y de la longevidad, si lo piensas bien, ahora mismo hay un montón de libros y estudios que están analizando la longevidad y te das cuenta de que nos llevan la delantera, que nos van por delante en muchísimas cosas, que seguimos aprendiendo mucho de ellos, aunque pensemos que ahora con la globalización vamos, venimos y conocemos y sabemos todo. Siguen sabiendo más que nosotros. Mm, Y esto nos permite seguir aprendiendo de ellos. mm. Pues mira, el libro de las 87 palabras más bellas y sabias de Japón, que aquí os lo enseño para los que están viendo el vídeo, que también quedó Esto es, precioso con su sí, cubierta, con las palabras en el interior de las de las hojas, hojas las del hojas de árbol arce. de Que hace, ahora sí. fíjate que el sistema Hanasaki tiene las flores del sakura y el de las 87 palabras tiene las hojas del arce japonés, que son dos grandes iconos naturales de Japón, el otoño y la primavera, y yo amo profundamente, porque una de las cosas que más me gusta de Japón es su estética, su belleza, la belleza de las casas tradicionales, de los templos, de los jardines japoneses. No hay ningún jardín igual de bonito que los jardines japoneses porque son auténticas obras de arte. Y una de las cosas que a mí más me fascinaba de Japón era su comunicación, ¿no? En el idioma que yo descubrí que ellos eran capaces de transmitir mucho en muy poco. Mm. Son capaces de decir, además de ellos, para ellos es incluso elegante y hermoso cuando alguien puede decir algo muy profundo en muy pocas palabras. De ahí ¡Tac! los Pum. haikus, claro. De ahí los haikus. O sea, yo los haikus antes de ir a Japón no los entendía. A mí me decían la rama que cae, el otoño que se deslumbra, ¿no? Y decías, Y tú decías, ¿y qué? no ha dicho nada, ¿sabes? Una rama cae, el otoño deslumbra, ¿qué significa? ¿No? Y cuando estuve en Japón, yo estuve, como te he dicho, aprendiendo caligrafía japonesa con una profesora particular que se llama Tatsumi Sensei, con la que sigo conservando la relación y a la que sigo yendo a ver cuando voy a Japón. Y ella me hacía escribir los haiku en caligrafía, ¿no? Y me explicaba lo que significaba, con su manera de entenderlo, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que el haiku representaba la emoción del autor al verse impactado por ese hecho único de la naturaleza que ocurre en un momento, en un instante fugaz, y que te regala en ese momento en el que tú estás presente y tienes la sensibilidad suficiente como para apreciarlo, ¿vale? Y una de las palabras que ella me enseñó fue komorebi. Komorebi, que está en el libro, es Mm. la primera, y es el germen de este libro. Komorebi es una palabra que dice los rayos de sol que se filtran entre los árboles cuando el sol está cayendo. Cuando tú vas en un bosque y vas caminando y ya está el sol cayendo para el atardecer, pero todavía no es el atardecer, hay momento único en el que los rayos de sol atraviesan como haces de luz entre los árboles, ¿verdad? Pues ellos tienen una palabra para definir eso, el komorebi. Tú tienes que explicarlo. En español tenemos que explicar las cosas, muchas cosas, pero ellos a veces tienen conceptos muy únicos para cosas que dices, wow, que tengan una palabra solo para transmitir eso me parece hermoso, ¿no? A mí por lo menos me lo parecía. Entonces, a raíz de esa vez que Tatsumi me explicaba con sus palabras lo que era el komorebi, porque aparecía uno de los haikus que estábamos escribiendo, empecé a indagar cada vez más en esas palabras especiales que tiene Japón, que transmiten algo profundo de lo cual nosotros podemos extraer un aprendizaje. Y poco después de publicar el sistema Hanasaki, en el cual ya incluí varios de Mm. esos términos, porque en el sistema Hanasaki hay varios momentos en los que hablo de esas palabras, pero como acompañamiento de las enseñanzas que intento transmitir, dije, ¿y si me dedicara a estudiar profundamente más esas palabras únicas
y las recopilara en un libro en el que hablara detalladamente de cada una de ellas. Y desde entonces, o sea, desde la publicación del sistema Hanasaki, ya empecé a reunir ese material para el cual, y lo cuento en el libro, ¿no? La última palabra está dedicada al que para mí es mi padre japonés, el señor Tokuda, quien me ayudó mucho a encontrar esos términos, porque cuando yo publiqué el sistema Hanasaki, llegué a Japón con el libro y le regalé uno dedicado para él, que para él era un tremendo orgullo que su hijo español pues hubiera escrito un libro sobre Japón y su cultura. Y entonces le expliqué la idea de mi siguiente libro y me dijo, o sea, ya estás pensando en el siguiente, y dije, a ver, es una idea, voy a ir poco a poco, porque de hecho tardé como 4 años y medio en terminarlo. Pero él se dedicó a investigar todas las posibles palabras que podían encajar en esa descripción de palabras bellas que transmiten mucho, y me pasó un listado con muchas de ellas hechas. Bueno, se pegó un trabajazo para poder entregarme eso tremendo. Y gracias a todo lo que yo aprendí en Japón, a mi familia japonesa y a todo pues mi conocimiento reunido en todos estos años de conexión, nació las 87 palabras más bellas y sabias de Japón. Que yo recuerdo cuando nos explicaste el concepto del libro por primera vez, que a mí me pareció fascinante porque yo vivo de las palabras. Quiero decir, Mm, yo soy editora, o sea, a mí me vuelven loca los libros, me vuelve loca leer y me vuelven loca las palabras también. Pero claro, claro, en la editorial había gente que decía, bueno, pero esto, mm, ¿cómo le explicamos a la gente un libro sobre palabras? Y claro, lo bonito es que cada palabra transmite una enseñanza, transmite un concepto, transmite una historia, transmite una filosofía mm, y la puedes hacer tuya. Quiero decir que son palabras que te acompañan, porque son palabras que describen un momento. Y luego también hay que decir, porque esto también es importante, que el libro, las palabras en sí son una labor de búsqueda de años, las enseñanzas y cómo las describes también, pero el libro también tiene un trabajo delicadísimo por tu parte, y bueno, y a lo mejor un poquito por la nuestra también, de ilustración, de eh, cómo cada palabra tiene su grafía japonesa, cómo tiene una ilustración. Está muy cuidado en ese sentido, porque mm, cada palabra merece su atención y su mm, detalle y su cuidado. Y al claro, final, para mí es una de estas cosas que es una grandísima alegría ver que el libro ya tiene una muy buena historia, un recorrido, que ha encontrado cómplices, que lleva un montón de ediciones ya, porque era una apuesta tuya muy personal y está encontrando sus lectores y sus cómplices. Y a mí no hay nada que me guste más que eso. Cuando es mm, un libro que no se ha hecho antes y te dicen, pero es que este libro no se ha hecho nunca antes, ¿cómo lo van a recibir? Pues se ha recibido fenomenal. mm, O sea, sí, para mí esto es un orgullo tremendo y además me gusta también muchísimo porque cuando tú lo explicas se evidencia el amor que tienes por la cultura japonesa y por tus libros y por este libro en concreto. O sea, es algo que me encanta, que creo que coincide también con un momento en el tiempo en el que está la sociedad, en el que los ojos se han vuelto hacia la cultura japonesa de una manera a lo mejor más intensa en estos últimos años. O sea, quiero pensar que cuando salió el sistema Hanasaki había un interés por la filosofía, pero ahora mismo también hay un interés que a lo mejor tú lo has notado en la agencia por viajar a Japón. mm, Por, em, quiero decir, a lo mejor hace 20 años no había tanta gente que leía manga, por ejemplo, y hoy en día es una cosa muchísimo más común. eh, Las nuevas generaciones están acogiéndola de una manera mucho más orgánica y natural de lo que pasaba a lo mejor hace 10 o hace 20 años. Y creo que mm. eso también eh, tiene mucho que ver con comunicadores como tú, que estáis haciendo por hacer de una manera muy natural y muy fluida, por dar a conocer la cultura. Mm. Sí, yo creo que Japón ahora está viviendo una época dorada en España y Mm, en otros muchos países. Por ahí que una atracción grande de la gente por su cultura, por su mm, país, pues por todas estas cosas que nos llaman tanto la atención de Japón, que no hay en ningún lado, y que cuando vamos allí y descubrimos nos fascinan. Y nuestra agencia pues tiene ahora muchísima demanda. O sea, afortunadamente hemos hecho muy buen trabajo y nos hemos posicionado como una de las agencias referentes
para viajar a Japón, que es descubriendojapón.com. Y, y estamos a tope de llevando grupos, aumentando el equipo. El año pasado hicimos más de 54 viajes a Japón, que es una auténtica locura. Este año vamos por el camino. Y la verdad que es un momento coyuntural muy bueno para publicar este libro, que yo creo que este libro tiene algo que lo hace diferente Mm. y que creo que le va a dar con el tiempo el impulso para seguir creciendo, porque es un libro que, Es muy como especial. hicimos, lo hemos trabajado muchísimo en cuanto a su imagen. O sea, Sí, hicimos un tanto por la parte de todos de los editores, del trabajo visual, se ha tenido mucho cuidado con sí, todo, ¿no? Todos los detalles, pero además la ilustración, hay una ilustradora que ha hecho un dibujo que intenta encarnar la esencia de cada palabra por cada una, ¿no? Y tiene su composición, los trazos con la caligrafía sí, japonesa para el inicio de cada letra. Digamos que este libro tiene un trabajo enorme para hacer que sea un libro bello que tú quieras tener en tu estantería y que incluso quieras regalar, porque además dentro de estas 87 palabras que cada una habla de algo diferente, cada una transmite una enseñanza diferente, es inevitable que por tus experiencias, por tu vida, por la persona que tú eres, tus rasgos de la personalidad, te conectes de forma especial con alguna de ellas. Alguna de ellas, digamos, sientas que trae ese mensaje que en ese momento único de tu vida en el que lo estás leyendo, te dice justo lo que necesitabas escuchar. Entonces, los lectores que lo han leído me dicen, ¡buah, me ha encantado esta! O sea, conozco gente que se ha tatuado algunas de las palabras del libro, conozco gente que las tiene en un marco y se las ha hecho en un cuadro para recordarlas siempre. Entonces, es un libro que de alguna forma te puede conectar mucho a nivel personal porque encuentres dentro un mensaje que siempre te acompañe. Estas palabras japonesas encapsulan una esencia en algo muy breve. Y entonces, si las recuerdas, cada vez que necesites escuchar ese mensaje, te vendrá a la mente esa palabra. Yo tengo las mías. Dentro de este libro hay algunas que para mí son cruciales, como la palabra de Gambaru, como la palabra de Agatsu, como la palabra de Ishokenme, ¿vale? Son palabras que para mí transmiten mucho, pero otra persona tendrá otras diferentes, ¿no? Y serán las suyas y las hará suyas, ¿no? Entonces, tú le regalas el libro a alguien para que encuentre su palabra especial, ¿no? Y tú tienes las bueno, tuyas. y una cosa que te vas a reír porque yo siempre tengo que llevarlo un poco a la parte del humor, pero la ventaja que ofrece este libro, que es muy importante para cualquiera que esté escuchando el podcast, es que todas las grafías están escritas por alguien que sabe japonés. De manera que si tú te quieres tatuar esa palabra, es muy buena referencia al libro, no como con tantas personas que se van a tatuar algo y luego resulta que ni el tatuador ni la persona saben lo que se están tatuando en realidad. Aquí tienes Sí, la certeza. eso es importante, es un Esto es detalle muy importante. importante, porque ha pasado muchas veces y siempre hay un montón de noticias en los periódicos de yo pensaba que me estaba tatuando esto y era totalmente diferente y te han tomado el Mm, pelo. mm, No, pero yendo a lo serio ahora, em, yo me pregunto mucho por qué nos fascina tanto una cultura que es tan diferente a la nuestra. Quizás sea por la diferencia, porque nosotros somos un pueblo totalmente diferente en muchísimas cosas. Somos mm, expansivos, hablamos altísimo, no para, bueno, yo soy el vivo ejemplo, no paramos de hablar de tonterías. O sea, cualquier cosa menos la serenidad japonesa la tenemos nosotros. Y me pregunto si esto funciona en una vía opuesta a la nuestra. Es decir, si es recíproco, a nosotros nos fascina Japón, vamos a Japón, no sé si es una cosa aspiracional, somos muy diferentes y quisiéramos ser como ellos, pero mm. me pregunto, tú que has estado allí, ¿qué piensan ellos de nosotros? Y si de alguna manera esta manera de ser tan diferente a la suya, a ellos también les inspira o por lo menos les fascina. Mm. Pues mira, Mercedes, justamente has dado un poco en el clavo, ¿eh? ¿Ah, Te voy a sí? decir lo que yo pienso, sí. Mm, Para mí, sí, Japón nos atrae tanto porque encontramos en Japón justo aquello que sentimos que en nuestra sociedad falta y que nos gustaría tener. Son aspectos que nosotros pues no sentimos que estemos haciéndolo como deberíamos y sin claro. embargo en Japón sí.
sea, aspectos como a lo mejor cómo son los japoneses de civilizados a la hora de respetar las normas, de respetar el silencio, de respetar a las otras personas, que no quiere decir que aquí no lo hagamos, pero en comparación con ellos Hmm. es menor, ¿no? Y sin embargo, al contrario, ocurre exactamente lo mismo. A mí me sorprendió cuando iba a Japón la buena imagen que tenemos los españoles en No me Japón, digas. precisamente por lo contrario, porque somos gente como más pasional, como que vive el momento, más cariñosa, ¿no? Entonces, ellos por su cultura pues son más, tienen un círculo social un poquito más amplio y no se tocan tanto, no se dan tantos abrazos, no se expresan tanto el amor, aunque lo sienten por dentro, pero admiran que nosotros lo podamos hacer libremente, sin ser, o sea, es como que ambos países nos complementamos de una forma. Ellos encuentran en nosotros aspectos que les gustaría tener más arraigados Hmm. y no tienen. Y nosotros encontramos en ellos aspectos que justamente también nos gustaría tener un poquito más arraigados y no tenemos. Entonces, son como los polos que se atraen y que si nos influimos una cultura a la otra, creo Hmm. que ambos podríamos ganar mucho. Pero de todas maneras, la fascinación por Japón en nuestro país es evidente, pero yo creo que es una cosa que tiene que ver con todo Occidente. O sea, que Mm, no solo somos nosotros. Me imagino que ingleses, franceses, norteamericanos, todos estamos fascinados con Japón. O sea, mm, bueno, y ya luego hay fenómenos mundiales, pues series de televisión y tal, que nos vuelven a traer la cultura japonesa y que además, si te das cuenta, son cíclicas, porque hace un año o dos estaba todo el mundo loco con Shogun, pero de esa serie ya se hizo otra serie antes. A lo mejor en los años 80 ya hubo una serie y ya nos volvió locos a todos y ya nos volvió locos a todos la novela porque es la historia de un occidental en el Japón feudal. Entonces, mm, creo que sigue siendo, por mucho que hagamos, sigue siendo un gran desconocido. Y claro. entonces, sobre esto, yo te quería preguntar a ti porque te iba a preguntar cuál es tu palabra favorita de las 87 palabras, pero ya me la has dicho. Mm. Entonces te quería preguntar, en toda esa labor de investigación, ¿cuál es la palabra que más te sorprendió? O sea, ¿cuál descubriste que no supieras y cuál ha sido para ti tal vez pues el mayor hallazgo para ti en el proceso de hacer el libro? Con todo lo Ay, que tú sabes de Japón y todos los años y todos los viajes que has hecho. mm. Pues, wow, es difícil Difícil, responder ¿eh? a esa pregunta, es decir, ¿cuál es la palabra que más me impactó? Hay una que es la última, que me impactó porque me conectó mucho con la persona que más me ayudó a escribir el libro, que es la que ya he mencionado. Es una que Mm. es Mako Koro, y Mako Koro significa completamente corazón. Es como habla de esas personas que se desviven por otra de manera totalmente desinteresada para ayudarle porque le quieren, porque son gente que es completamente corazón. Y cuando aprendí esta palabra, que me la enseñó dentro de ese listado el señor Tokuda, que es mi padre japonés, que ya pues no está con nosotros, en paz descanse, dije, Tokuda-san es Makokoro. Es una persona malcocoro, porque siempre él me ayudó en todo, sin pedir nada a cambio, sin que yo ni siquiera se lo pidiese, naciendo de él. Todo eso que hizo por mí del libro nació de él. Yo no le pedí que hiciera todo ese trabajo y lo hizo. Y como esa, muchas otras historias, de las cuales en el libro hablo de algunas anécdotas. Entonces, como que esa palabra me vinculó mucho al libro porque nacía de la persona que más me ayudó a escribirlo, Makokor, y es la última. Fíjate, yo creo que eso es una de las cosas que hace que el libro sea tan especial y recuerdo el proceso de edición que las personas que estábamos trabajando en él estábamos volcadísimos en que saliera bien y lo trabajamos todos muy intensamente y me acuerdo exactamente de la ilustración de esa palabra y de haber pensado que era una palabra muy bonita como colofón, porque tenía Mm, mucho sentido dentro del libro. Y yo, eh, como editora, tengo la teoría de que hay muchos libros que cuando se hacen poniendo tanto corazón en ellos, de alguna manera todo ese sentimiento traspasa las páginas del libro. Yo lo digo mucho, que las páginas de los libros son como esponjas que empapan mm, la intención con la que se escriben. Y, y lo que me estás contando
me refuerza totalmente en esta convicción, que es una convicción mía totalmente subjetiva, pero también me refuerza en que los libros son como cauces de agua que siempre encuentran su canal. Y cuando están hechos con agua pura, limpia, cristalina, siempre encuentran la manera de llegar a los lectores de la manera adecuada, y lo bien que está funcionando este libro me confirma en que los lectores lo están entendiendo maravillosamente bien. Pero también me gustaría que tú me mandaras un mensajito o una recomendación para aquellas personas que puedan haber llegado al podcast, pero que no sean lectores tuyos y que no hayan leído ninguno de tus libros. ¿Qué pueden encontrar o de qué manera les puede ayudar a personas que viven aquí, entre nosotros, que van en el autobús, en la calle, por Madrid o por Alicante, y que digan, ¿yo qué tengo que ver con Japón? ¿Qué puedo aprender yo de estos libros? Mm. Quiero una invitación a leerlos. Bueno, este libro realmente es para todos, te guste Japón o no, porque las enseñanzas que finalmente transmite son cosas esenciales de la vida, que lo que te da el libro es una visión diferente, de una cultura diferente, con una manera de ponerle un nombre a algo que es esencial, ¿vale? Y tiene algo chulo que es que cada palabra tiene su propio capítulo, su propia reflexión. Algunas cuenta alguna anécdota de Japón, en algunas habla de algún aspecto cultural de Japón, pero son independientes la una de la otra. Entonces tú puedes leer 3, 4 palabras, parar y ya te has llevado algo y no tienes que leer mucho para decir, ya siento que he extraído una enseñanza, ¿no? Entonces es un libro bonito para el día a día, decir, venga, lo abro, me leo 2, 3 palabras y ya puedo reflexionar sobre eso durante el día. em, ¿Sabes? Como que te acompañan, encuentras una que te encanta, te la apuntas y eso te vale seas pues, un amante de la cultura japonesa o no. O sea que creo que es un libro para todo el mundo, que es bonito y que sobre todo te reconforta, ¿no? En este mundo que hay tantas historias, tanta malas noticias, tanta turbulencia, entonces medio de ese caos, pues este libro es una manera de encontrar luz. Sí, porque además hay una cosa maravillosa que tienen que eh, no, lo voy a decir en el buen sentido de la palabra. No es una lectura que te aporta la serenidad y la calma y no te pide nada a cambio. No es una lectura exigente en el sentido de que puedes leer 2 palabras, puedes leer 4, puedes leer una. No tiene esta cosa de me leo un capítulo, lo tengo que terminar, tengo que. Mm, Hoy puedo coger, me leo por la mañana temprano una palabra antes de salir de casa y me llevo esa palabra conmigo todo el día y me claro, estoy llevando una reflexión que me va a ayudar y te permite que tú te lo dosifiques como puedas. A mí me gustan muchísimo los libros que te dan libertad, que te dan claro. la libertad de elegir tú un poco. Pues hoy me quiero leer 3 palabras, pues me las leo. Pues hoy me quiero leer 2, pues me leo 2. Pues hoy me lo leo de un tirón. Mm, Pero que te permite jugar con él, te permite interactuar de una manera muy libre. Y a mí me parece que también los dos, tanto el sistema Hanasaki como las 87 palabras, de alguna manera son libros que acercándote a una cultura que es diferente, lo que te hacen es que te enseñan cosas sobre ti mismo. O sea, pienso que las 87 palabras te llevan a conocerte mejor a ti mismo, por el tortuoso camino de ir a Japón y volver de Japón. Pero seguramente te están enseñando, a mí el de las 87 palabras, sin que yo tenga nada que ver con la flor del cerezo ni nada por el estilo, viniendo de la esquina del mundo que es Galicia, eh, me llevó a mis propios recuerdos y mm, me trajo mis propios aprendizajes y mis propias enseñanzas, con lo mm. cual creo que son libros que te conectan mucho contigo mismo. Y no sé si es algo que tú hiciste de una manera intencionada, si es algo que tú buscaste, pero lo que sí sé es que te salió así. Pues me alegro de que así fuese, porque de alguna forma también era lo que pretendía cuando lo escribí. Bueno, yo me alegro muchísimo de que hayas publicado estos libros con nosotros. Para mí son un regalo. Son 2 libros de los que Plataforma está orgullosísimo. Son unos libros que siguen ganando lectores y cómplices día a día. Me gusta también muchísimo que son libros que tienen una venta continuada en el tiempo, que siempre están teniendo lectores
no tiene tanto que ver con esta cosa de vender ejemplares como Mm, como con el objetivo conseguido de ser longevos, de que siempre mantienen su vigencia, no caducan en el tiempo, no son libros que se puedan dejar llevar ni traer por las modas pasajeras, siempre van a estar ahí. Eso me encanta. Me encanta también que siguen generando conversación y feedback, nos siguen llegando mensajes que hablan de ellos, y lo que me encantaría también es saber qué tienes en mente para los próximos pasos. Bueno, pues tenemos ahí un proyectillo en mente y con una de las partes más atractivas de la cultura japonesa, ¿no? Toda esa parte samurái, del bushido, de las artes marciales. Entonces creo que nuestro próximo trabajo va a ir orientado por esa parte, porque creo que es algo que suscita también mucho interés, las enseñanzas de los grandes guerreros que se pueden también aplicar en la vida diaria. Hay que procesarlas de tal manera en la que tú puedas coger esa sabiduría ancestral, digamos, desfasada para los tiempos, pero actualizarla al día de hoy con una visión diferente, pero conservando la esencia y un poco el próximo trabajo que estoy preparando va orientado a ese camino, que anunciaremos en algún momento dado más adelante. Bueno, es que Y- yo ahora que sé que es cinturón negro, Marcos, cosa que yo pensaba que te conocía tanto y no sabía de ti, ahora ya tiene todo el sentido. Tiene sentido, tiene sentido. Soy un amante de las artes marciales y como buen amante de esa parte cultural de Japón, tiene sentido que hable de ello. Bueno, pues te doy muchísimas las gracias por prestarnos tu tiempo y por prestarnos tu sabiduría. Y bueno, invito a todas las personas que me estén escuchando a que se acerquen a estos dos libros que de verdad que son un regalo para nuestro conocimiento, pero también son un regalo visual. Que además a mí Mm, también me gusta mucho eso, que los libros nos enriquezcan, pero que también sean bonitos. Estos libros mm, son bonitos por dentro y por fuera. Muchísimas sí, gracias lo y sé. un beso muy grande. Gracias a ti. Leer es vida. Un podcast de Plataforma Editorial.